Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de cada sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio. Hablamos de sostenibilidad en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo vamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los entusiastas de la sostenibilidad. Bueno, pues yo creo que hay que empezar a preguntarse esta mañana, ustedes que nos escuchan, ¿en dónde se levantaron? ¿En dónde durmieron? ¿En dónde trabajan? ¿Qué sitios visitan para su comercio? ¿Qué sitios visitan para su diversión? ¿Qué sitios cada vez que ustedes no miran el verde de Colombia ven construidos? ¿Y qué tiene que ver con la sostenibilidad de esto? Sí, Gabriel, usted se refiere específicamente a la construcción. Absolutamente vivimos en construcciones, pasamos por construcciones, nos transportamos a través de ellas. ¿Trabajamos aquí? Trabajamos en esas también, entonces de alguna manera es un sector muy, muy importante. Algunas cifras muestran que es el sector más grande, el sexto sector más grande en Colombia. En el mundo maneja más o menos entre el 10 y el 13% del PIB global, o sea, imagínense el tamaño. Más o menos el 7% del empleo global, unos 250 millones de trabajadores. En Colombia también es importante. Para el año pasado, para el 2023, manejó el 4% del PIB, bajó un poco desde el 2023 y también el empleo genera más o menos 1.6 millones de empleos en nuestro país. Sin embargo, como ustedes se imaginarán, por supuesto tiene algunos impactos ambientales y sociales importantes. Por ejemplo, la construcción y operación de edificios genera alrededor del 38% de las emisiones globales de CO2, que es un tema pues muy importante. Consume el 35% de la energía final global y es responsable del 20% del agua potable utilizada. Así que es necesario que comencemos a hablar de una construcción que sea sostenible. Pues lo dice muy bien usted, son cifras muy altas frente a la sostenibilidad, lo que tiene la construcción. Y hoy hablaremos con los expertos de esta cadena de la construcción para hablar de sostenibilidad. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Construcciones y sostenibilidad. Hombre, qué bueno que recibir una buena noticia y saber que estamos en el mundo tan bien rankeados. Que cuando nosotros estamos buscando a veces soluciones de vivienda, de oficinas, de construcción en el país, a veces no nos damos cuenta que están cumpliendo con grandes normas que tienen que ver con la sostenibilidad. María Alexandra Cardona es jefe de desarrollo de negocios en Colombia para GBCI. María Alexandra, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriel. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿de dónde sale que Colombia resalta como el tercer país en el mundo con proyectos LEED de liderazgo de energía y diseño ambiental para comunidades en el mundo? ¿Cómo funciona esto y por qué esta es una buena noticia? Vale, muchas gracias. Sí, en efecto, Colombia ha mostrado un liderazgo a escala urbana en la certificación de proyectos en comunidades, es decir, planes parciales, planes maestros. LEED ha sido históricamente un sistema de certificación o una metodología, un marco de referencia que principalmente ha sido utilizado en el sector comercial, en el sector corporativo. Sin embargo, en el sector residencial había como un vacío, y desde el año 2016 este programa de LEED para comunidades a escala urbana lo que busca es alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, al ser nuestro país uno de los países comprometidos en el Acuerdo de París y con ese objetivo de cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, este programa se alinea totalmente con ese compromiso, y el sector privado, los desarrolladores lo acogen como una metodología para validar que lo que ellos están haciendo desde la planeación, el diseño, lo están haciendo bien a escala urbana y cómo están contribuyendo a esos objetivos de desarrollo sostenible y a ese compromiso de país. Entonces, desde ahí Colombia se vuelve líder al ser el primer país en toda Latinoamérica en registrar un proyecto bajo la figura de LEED para comunidades.
en fase de planeación y diseño, y hoy día ya son más de 22 proyectos, estamos sumando más de 1.500 hectáreas de espacios urbanos que se están diseñando, se están planeando y se están construyendo con unos parámetros y unos objetivos de sostenibilidad muy alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. María Alejandra, ¿por qué no nos cuentas un poco qué elementos se tienen que tener en cuenta para ese tipo de construcciones LEED? Es muy difícil, no sé qué elementos son necesarios. No, y al final lo que nos importa a todos es que qué tanto se nos sube una vivienda, una oficina, una construcción que cuando cumple con estas normas LEED. Vale, listo. Mira, digamos que la construcción sostenible tiene unos objetivos principales, ¿sí? Técnicamente lo que nosotros buscamos es que haya mejoras prácticas durante todo el ciclo de vida de las edificaciones, en su fase de planeación y diseño, en su fase de construcción y operación y en la actualización de sistemas y hasta cuando hay una deconstrucción de un edificio para iniciar uno nuevo. Y básicamente la construcción sostenible se enfoca en la gente y en su calidad de vida y lo que busca es generar esos entornos prósperos y saludables que respeten el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Entonces sí hay unos objetivos que se deben cumplir. Básicamente lo que se busca es incentivar lo integral de la sostenibilidad, es decir, aportarle a esos tres pilares, aportarle a la gente, aportarle al planeta y aportarle a la economía, ¿sí? Porque si un proyecto pues financieramente no es viable, pues no es sostenible. Entonces, desde lo ambiental lo que buscamos es reducir la contribución al cambio climático, mejorar la salud humana e individual de cada persona, proteger y restaurar los recursos hídricos, proteger y mejorar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, promover ciclos de materiales sostenibles, y ahí Gustavo, tú hacías esa pregunta, que sean materiales sostenibles y regenerativos, que sean materiales de alto desempeño, que tengan larga durabilidad, que sean eficientes y que definitivamente incluyan ciertos atributos de sostenibilidad, que generen y dinamicen la economía verde. Y en cuanto a sobrecostos que pues Gabriel preguntaba, básicamente nosotros hicimos el segundo estudio del análisis del caso de negocio de LEED en Colombia y en Latinoamérica, en donde se entrevistaron alrededor de 25 proyectos, de los cuales 12 son de Colombia, donde se demostró que gracias pues a que desde una primera fase de planeación y diseño los proyectos en nuestro país no superan un sobrecosto del 1.39%, es decir, no llega ni siquiera al 1.5% en sobrecosto de inversión, y que el retorno de la inversión es menor a un año. Y eso también sucede a que en Colombia hoy día pues hay muy buena arquitectura, hay muy buena planeación y diseño, cada vez digamos nuestros marcos normativos, hay una política nacional de construcción sostenible que incluye 17 parámetros que se deben cumplir, entonces cada vez también hay un marco normativo y una política pública que es más robusta, que incentiva esta construcción. Entonces tenemos incentivos técnicos, incentivos tributarios, incentivos financieros, y esto ha hecho que se dinamice aún más esta metodología o esta forma de construir, que debería ser no con nombre y apellido construcción sostenible, sino que debería el deber ser sea que siempre haya construcción sostenible. Sí. Entonces eso es hoy día lo que hay. María Alejandra, pero ¿por qué es interesante para un constructor o para una persona que quiera hacer su casa certificarse con LEED o para algún edificio? ¿Por qué lo hacen? Vale, mira, pues hay muchos motivos. Hoy a nivel corporativo, digamos que a nivel corporativo ha ido cambiando como esas como gobernanzas desde el liderazgo y de las directrices de los dueños de las organizaciones en el país. Digamos que hace muchos años y todavía existe la filantropía, y hay quienes todavía hacen este tipo de proyectos así que son hitos en arquitectura y que dejan digamos como a la sociedad. Luego empezamos a ver que las empresas empezaron a meterse en un tema de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Y hoy día ya el tema va más allá de esa responsabilidad social. Ya se incluyen aspectos ASG, o por sus siglas en inglés ESG, en donde desde el gobierno corporativo y por temas muy reputacionales, de reducir riesgo, de identificar oportunidades de financiamiento y oportunidades de negocios a nivel global y de reconocimiento y reputación global, incluyen estos aspectos no solamente ambientales, no solamente sociales, sino también los ambientales desde el gobierno corporativo. Y eso lo que está haciendo hoy día es que
todos estos beneficios que se están dando y todas estas minimización de riesgos que se identifican a lo que una empresa empieza a identificar cuáles son sus riesgos ambientales y sus riesgos sociales y cómo puede favorecer, desde allí requieren herramientas de verificación por una organización de tercera parte. Entonces, desde lo corporativo, hoy día es un tema muy enfocado en temas reputacionales, en temas de minimizar el riesgo y en temas de oportunidades. Y lo otro también tiene que ver con el cambio climático. Hoy día las empresas se están dando cuenta que si no se preparan como empresas para afrontar esos eventos climáticos, pues van a ver impactadas sus finanzas, ¿cierto? Entonces empiezan a ver los riesgos materiales y los no materiales, cómo el cambio climático los está afectando y cómo ellos afectan y pueden mitigar o aumentar los efectos del cambio climático. Entonces, desde ahí en lo corporativo está muy enfocado en esos temas ambientales y sociales desde el gobierno corporativo, que hoy se conocen como aspectos ASG o ESG por sus siglas en inglés. También los desarrolladores hoy día pues reciben incentivos tributarios, es decir, hay un marco normativo, hay una resolución en Colombia en donde si el proyecto demuestra con una certificación que está incluyendo estrategias de sostenibilidad en sus proyectos y una herramienta como LEED es aceptada por el gobierno nacional para entregar esos incentivos tributarios. Es decir, ciertos materiales se van a volver objeto de incentivo y van a quedar excluidos de IVA y van a quedar exentos de renta hasta en un 50%. Esto viene a ser una reducción en costo de presupuesto en materiales del proyecto que puede, hasta ahora, digamos, ha podido llegar hasta un 10%. Entonces, esto también es un retorno de inversión importante. Y en cuanto a incentivos técnicos, les dan, dependiendo de la ciudad donde sea, les dan mayor área de construcción o les disminuyen impuestos prediales. En fin, hay una variedad de incentivos que también hacen que el desarrollador diga, me interesa trabajar con esta certificación como lo es LEED para poder acceder a estos incentivos. Adicionalmente, la banca comercial también genera incentivos financieros y aquí va no solamente para el constructor, es decir, si un constructor con un proyectos cualquiera saca una línea de crédito constructor, pero si decide entrar en un proceso de certificación con LEED, le pueden bajar la tasa de crédito constructor. Y te voy a dar un ejemplo, un proyecto de 15.000 millones de pesos puede llegar a reducir como unos 300 millones de pesos en su crédito. ¿Sí? Entonces, hay muchas razones del por qué un constructor hoy día o una corporación se motiva. Y de cliente final también, o sea, a nivel de cliente final, el usuario final, ahí hay un reto importante, digamos que uno de los mayores retos es visibilizar más esos atributos de sostenibilidad en los proyectos para que ellos tengan más conocimiento, pero sí hay incentivos, por ejemplo, financieros. Entonces hay tasas de crédito hipotecario que también, por estar asociadas a la certificación, reciben una menor tasa de crédito hipotecario el cliente final. Bien, pues me encanta esta entrevista que hemos tenido porque hay un gran resumen de lo que es la construcción sostenible y de lo que está pasando en Colombia en la construcción sostenible. No sé, ahí sí, pensando pensamientos y con ideas y hablando de los incentivos para construcciones más sostenibles, no sé si podría haber de parte de los gobiernos locales, incluso una política nacional, en donde se premie un poco las construcciones sostenibles. Me refiero a que, por ejemplo, hoy con los carros híbridos y con los carros eléctricos, pues hay unas medidas sobre el pico y placa, hay unas exenciones en pago de impuestos de rodamiento que creo que también deberían aplicar para que todos estemos más en la línea de tener una certificación LEED sobre la construcción. Es María Alexandra Cardona, la jefe de desarrollo de negocios en Colombia para GBCI. María Alexandra, bienvenida siempre a Caracol Sostenible y gracias por este gran resumen que nos hace de la construcción en Colombia y la sostenibilidad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Caracol Sostenible y estamos para servirles. Continuamos con Caracol Sostenible. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hoy hablamos de la construcción en Colombia y la sostenibilidad. Angélica Ospina es directora ejecutiva del Consejo Colombiano en la Construcción Sostenible. Angélica, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Gabriel, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál sería ese primer diagnóstico frente a construcción y sostenibilidad que tenemos en Colombia? ¿En dónde estamos situados?
En Colombia yo creo que hemos tenido un avance muy, muy importante en construcción sostenible. Yo creo que el 2024 fue un año bien importante como para consolidar esto. Hemos tenido pues avances importantes, por ejemplo, en proyectos que están en procesos de certificación de construcción sostenible. Hemos tenido avances importantes, por ejemplo, en temas de materiales de construcción. Hemos tenido, sabes, como avances muy, muy importantes desde esas distintas perspectivas. Yo creo que todavía hay retos grandes y creo que eso es parte de ese balance en poder llegar a distintas regiones del país. O sea, todavía los temas de construcción sostenible siguen muy concentrados en Bogotá, en Antioquia, un poco en Barranquilla, en Cali. Entonces yo creo que todavía hay un reto grande en ese sentido, y yo creo que también un reto grande en llegar a constructores de todos los tamaños. Hemos tenido yo creo que unos avances bien importantes en que sobre todo los constructores más grandes, las empresas más grandes de la cadena de valor pues estén ya muy metidos en este tema. Y adicional a solo pensar en hacer algunos proyectos sostenibles, yo creo que han tenido una evolución muy importante en integrarlo también como parte de la estrategia de las empresas. Me voy a quedar con un pedacito de lo que tú dices de los pequeños constructores y me voy a referir aún más a los pequeños, porque Colombia todavía es un país en donde la gente hace las reparaciones de su hogar, construye un segundo piso, utiliza ladrillos y es ahí la correcta disposición de lo que hablamos también de los residuos de la construcción en donde van a la contaminación y termina siendo una cadena que no es muy sostenible, profe. Sí, efectivamente, Gabriel, Eso. incluso están tratando o se proponen muchos programas para que la gente comience a autoconstruir. Digamos, la ventaja que cuando lo hacen los programas, pues les ayudan y les dan algunos parámetros, pero de alguna manera estamos viendo que la informalidad en ese sector, como en muchos otros, genera una cantidad de impactos ambientales significativos. ¿Eso qué tanto lo alcanzan a medir, Angélica, desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible? Mira, yo creo que hay unos retos importantes. Nosotros hemos venido trabajando y el año pasado yo creo que tuvimos un avance bien interesante en trabajo con la Secretaría del Hábitat de Bogotá, para trabajar en temas de mejoramientos, ¿sabes? Y el mejoramiento es eso, es donde yo digo, yo tengo una casa y lo voy a hacer el segundo piso, y cómo realmente se puede hacer eso de manera más sostenible. Entonces ahí hemos venido trabajando. Nosotros en el Consejo tenemos una certificación para vivienda sostenible y saludable que se llama Casa Colombia, y desde Casa hemos venido haciendo como toda la evaluación de cómo se pueden hacer esos mejoramientos de manera sostenible, donde no estamos como buscando evaluar toda la vivienda completa, sino esas intervenciones específicas. O sea, si yo voy a mejorar y voy a cambiar, por ejemplo, los baños, ¿qué puedo hacer desde la perspectiva de sostenibilidad? Si yo lo que voy a hacer es aumentar un piso, ¿qué puedo hacer desde la perspectiva de sostenibilidad? Entonces, lo que ha sido súper interesante como ese ejercicio con la Secretaría de Hábitat de Bogotá es que sí se puede, ¿sabes? O sea, sí se pueden hacer cosas muy puntuales. Nosotros eso todavía no lo hemos publicado porque además vemos que eso es algo que va a tener un impacto no solamente en Bogotá, sino que puede tener un impacto pues a nivel nacional, porque el tema tanto de autoconstrucción como de mejoramientos pues es muy grande. Pero lo interesante es que sí podemos hacer distintas cosas desde lo que ustedes decían ahorita, o sea, las correctas, por ejemplo, disposiciones de residuos, pero también desde qué materiales usar para ese proceso de mejoramiento. Si voy a cambiar un baño, puedo usar baños que sean más eficientes que los otros, que consuman menos agua. Si estoy haciendo una intervención, puedo evaluar si dentro de mi propia casa, por ejemplo, hay forma de recoger aguas lluvias y reutilizarlas. Entonces fíjense que sí hay muchos como aspectos que sí se pueden integrar desde esa perspectiva. Entonces ahí estamos también en ese trabajo con la Secretaría del Hábitat, que yo creo que es bastante pues pionero en el país, pero buscando como poder resolver ese tema puntual que ustedes están discutiendo. Y Angélica, pero también me asalta una preocupación que tiene que ver con estudios que dicen que generalmente la construcción sostenible está aumentando entre un 5 a un 20% los costos de la construcción, y eso le llega pues al consumidor. Y al final, inclusive si también es informal, también lo hacen precisamente para reducir los costos. Este tipo de certificaciones que dices, recomendaciones y demás, ¿está limitando mucho o aumentando mucho los costos para que las personas lo puedan hacer? Mira, yo creo que hay que revisar bien, digamos, como esas
pues esos valores que ustedes están manejando. Nosotros el año pasado hicimos un estudio en Latinoamérica donde además el mayor número de proyectos que se incluyó fue en Colombia. De los sobrecostos, por ejemplo, asociados a una certificación como LEED, que además pues es la certificación pues hoy en día como más exigente que puedes tener, o la certificación digamos como pues reconocida a nivel internacional en el país. Y realmente lo que estuvimos encontrando era unos sobrecostos como el 1.5, o sea, inferiores al 1.5 en términos de costos directos de construcción, y unos periodos de retorno inferiores a 2 años. Entonces yo creo que también ahí hay un tema como grande, como atado, como a mitos también que hay alrededor de esos sobrecostos de la construcción sostenible. Justamente, por ejemplo, en este ejercicio que les cuento que estamos haciendo con Secretaría de Hábitat de Bogotá, pues ese es uno de los principales temas. O sea, eso es lo más importante. Y es decir, si vamos a usar un dinero en mejoramiento, toca usarlo, digamos, de la mejor manera, ¿cierto? Y lo que uno encuentra es que cada vez pues esos sobrecostos son mucho más bajos, que hay muchas cosas es también de la toma de decisiones, o sea, es cómo se toman las decisiones para hacer el proyecto. Hay muchos aspectos en la sostenibilidad que no están ligados a sobrecostos. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, una certificación como Casa, de la que yo te hablaba ahorita, pues realmente hoy en día casi la mitad de los proyectos que se están certificando Casa son proyectos de vivienda de interés social. O sea, ¿por qué? Porque realmente han logrado integrar dentro de sus esquemas de costos pues los distintos temas atados a la certificación. Entonces, sí, yo creo que hay un tema para revisar en términos de los costos, porque los costos, yo creo que eso es algo que se ha hablado mucho, pero que realmente cuando tú empiezas a mirar proyectos puntuales, temas puntuales, pues no son de esas magnitudes, son mucho menores los sobrecostos. O sea que ya podríamos ver en un futuro, con esta buena noticia, cada vez más proyectos de interés social que sean sostenibles, es decir, que cada día tenemos la posibilidad de que nuestras ciudades sean más sostenibles con este tipo de proyectos, ¿no? Bien, yo creo que funciona muy bien y creo que el camino está bueno, y quiero ahondar sobre este punto. Hay un Fondo Mundial para el Medio Ambiente que ha seleccionado a Colombia como uno de los 2 países en el mundo en recibir asistencia técnica y financiera para implementar un proyecto de construcción sostenible. ¿De qué se trata esto? Mira, nosotros estamos viendo ahorita y Colombia pues ha sido seleccionado para poder hacer varios temas bien interesantes, pero uno de los proyectos pues más importantes que se están desarrollando ahorita en el país, perdón, están ligados con poder generar como acelerar como esos procesos de eficiencia energética para podernos mover mucho más hacia ciudades más descarbonizadas. Entonces este es un proyecto que por ejemplo tiene asistencia técnica para desarrollar y para fortalecer todas las políticas a nivel nacional, las políticas también a nivel de unas ciudades específicas. Ahí pues digamos que vamos a trabajar puntualmente en Cali, en Barranquilla y en Pasto, y la idea es después eso poderlo multiplicar, ¿cierto?, en otras 13 ciudades del país, poder trabajar ya proyectos piloto, que es muy importante, ¿cierto?, no solo trabajar en política, sino poder hacer también proyectos piloto, y también un componente bien importante de formación, de educación, de diseminación de todo esto, porque aquí lo que hemos visto y ahorita, y retomando un poco el tema de los constructores pequeños, de todos estos procesos de autoconstrucción también, pues es un tema donde tenemos que formar mucho más a todas las personas, ¿cierto?, que trabajan en estos temas. Un proyecto de 5 años, que creo que tiene pues una implicación y un impacto bien interesante para el país. El país ha sido muy líder en estos temas, el país ha tenido unos avances, digamos, en política pública que no quisiera que se implementaran mucho más, pero que realmente son ejemplares a nivel mundial, y pues eso es lo que hace también pues que el país pueda también recibir este tipo de fondos. Bueno, pues Angélica Ospina es directora ejecutiva del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible. Angélica, primero, gracias por darnos estas buenas noticias, de seguir hablando de que estamos en una buena ruta. Creo que nos amplías mucho de lo que está pasando en Colombia en esta materia, y gracias por estar con nosotros esta mañana en Caracol Sostenible. No, muchas gracias a ustedes por tenernos y por seguir divulgando todos estos temas que son tan importantes para el avance del país, ¿no?
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad todos los sábados desde las 11 de la mañana aquí en nuestro Caracol Radio. La Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto es una entidad gremial sin ánimo de lucro que reúne a las empresas productoras de cemento, concreto y premezclado en Colombia. Procemco es la Cámara Colombiana y Manuel Lascarro es su director general. Manuel, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Gabriel, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación para hablar con los oyentes de Caracol Sostenible. Bueno, pues, ¿qué materia más importante en la construcción que el cemento, el premezclado, el concreto y todos los químicos para la construcción en Colombia? Hoy queremos asociarlo a la sostenibilidad. ¿Cómo están en materia cementera de estos agregados que necesitamos para la construcción y cómo miran la sostenibilidad? Bueno, yo creo que hay que partir de un tema y es el uso que se le da al material. El concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo. De hecho, desde que se empezó a hablar de estos temas, se identificó y hay una realidad, y es que la producción como tal de cemento emite CO2. Es parte del proceso, es precisamente tomar la piedra caliza y sacar CO2 de ahí dentro del proceso. Eso nos lleva a hacer el cemento. Entonces no hay otra manera de hacerlo hoy en día. Pero para poder hacerlo, lo que se viene haciendo desde hace varios años es mirar cómo se hace el abastecimiento de la demanda. ¿Por qué? Porque como es el material más utilizado en el planeta, es lo que más económicamente se puede desarrollar. Se ha determinado que es esencial para el desarrollo. Si pensamos desde que nos levantamos en la mañana en el acueducto, en cómo llega el agua, ahí hay cemento. Si estamos pensando en la vivienda en donde estamos, hay cemento. Si pensamos en las carreteras, en el sistema de transporte masivo, en los aeropuertos, en absolutamente todo lo que tenemos hoy en día en el mundo moderno, requiere cemento para su desarrollo. Entonces, lo que se ha visto es, mientras tengamos crecimiento de demanda poblacional, hay que abastecer las necesidades de la población, hay que construir viviendas, hay que construir escuelas, hay que construir acueductos, hay que construir sistemas de energía. En todo se necesita cemento y se busca entonces que se haga ese abastecimiento con la menor huella de carbono posible. Aquí hay varios... Okay. Perdón, hay varios puntos aquí precisamente con la industria del cemento, del concreto, en todo lo que has nombrado. Porque uno, desde, como nombrabas, desde la producción, desde la materia prima que necesitan. Dos, desde la utilización. Y tres, desde la correcta disposición de los residuos de una construcción. ¿Cómo miran ustedes esa cadena? Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta que se construyó a nivel global, como en la industria de cemento y de concreto, con, digamos, la asociación madre que tenemos que se llama la Global Cement and Concrete Association o GCCA. Se analizaron desde la mina hasta el uso final y se construyó una hoja de ruta que tiene analizado en forma detallada cada uno de esos puntos, o sea, cómo se hace la extracción de la cantera de forma sostenible, cómo se produce en la parte industrial el cemento de forma sostenible, cómo se utilizan menos combustibles, cómo se hace con menos calor, cómo se puede producir cemento con menos clinker, cómo se produce más concreto con menos cemento, cómo se utiliza ese concreto en la obra, o sea, cómo pudiera hacer yo una columna de alguna manera, por simplificarlo, más pequeño, más eficiente, y finalmente, cómo puedo yo reciclar el material que tengo al final. Esa hoja de ruta se presentó en el año 2021 durante la COP y luego se hizo a nivel regional, Latinoamérica, y a nivel local. En Colombia, por ejemplo, ya tenemos una hoja de ruta al año 2050, donde hablamos de carboneutralidad, donde están identificadas cada una de las palancas de lo que se debería hacer y lo que ya se viene haciendo, y cómo podemos desarrollar eso. Cuando estamos hablando de la reducción de emisiones en el concreto como tal, estamos hablando que no es solamente un tema como tú lo mencionas, no es solamente la producción del cemento al comienzo, sino cómo lo estamos utilizando. Entonces, en la utilización yo tengo que involucrarme con los diseñadores estructurales, con los ingenieros, con los arquitectos que están utilizando el material,
con los reguladores que están determinando, por ejemplo, los códigos de construcción, para que se incorporen esas mejoras ahí y podamos efectivamente llegar a reducir las emisiones. Es muy interesante lo que está mencionando acerca de los esfuerzos por reducir los impactos ambientales, especialmente de emisiones de este material. ¿Cómo ven ustedes la competencia nueva, los nuevos materiales? Pues si bien es muy importante el concreto, pues cada vez estamos viendo, por ejemplo, están otro tipo de ladrillos que son más sostenibles, se utilizan, no sé, bambú, esos ladrillos de adobe y otro tipo de materiales. ¿Es una competencia de ustedes? ¿Están pensando ustedes en hacer otro tipo de materiales? También hay ahora utilizando ladrillos de plástico, ¿no? Y otro tipo de una buena pregunta materiales. sobre cuál es el futuro precisamente de las cementeras en general. Perfecto. Bueno, Gustavo, también aprovecho para saludarte. Bueno, a ver, una pregunta bien interesante. En esto ha habido bastante trabajo, bastante reflexión sobre qué es lo que puede pasar. La pregunta, de alguna manera, o el consenso de los expertos es que por lo menos en lo que tenemos en el panorama hasta el año 2050 o 2060 en algunos casos, el material de construcción que se va a seguir utilizando de manera generalizada sigue siendo el concreto. Okay. Y por eso, incluso en las Naciones Unidas tenemos declaraciones de Antonio Guterres hablando de lo esencial y lo que se debería hacer. En las cumbres de las COP hay un foco especial y hay varias iniciativas. Por ejemplo, en OCDE hay una que se llama Climate Club. El gobierno canadiense está liderando una iniciativa mundial que se llama Breakthrough Initiative, que son específicamente orientadas a la descarbonización de cemento y de concreto. ¿Por qué? Porque no se encuentra manera hoy en día todavía de sustituir el material en las cantidades que se necesita y para los usos que se necesita. Hay efectivamente unos usos muy específicos o unos segmentos específicos en donde puede haber alguna sustitución, pero en general lo vamos a seguir requiriendo. Y lo vamos a seguir requiriendo además para la descarbonización de otros sectores. Cuando hablamos del tema energético, hablamos de las torres eólicas, ahí necesitamos cemento y concreto. Cuando hablamos de los sistemas de transporte masivo, que vamos a hacer las carreteras o vamos a hacer el viaducto del metro, elevado o subterráneo, necesitamos cemento y concreto. Entonces, esa conclusión de los materiales es lo que ha llevado a que se intensifique buscar cómo hacemos poder reducir las emisiones utilizando el material de una forma más eficiente, produciendo de una manera más eficiente, reciclándolo al máximo posible y adicionalmente mejorando los sistemas que tenemos de construcción. Manuel, sin duda usted pues, nos ha dejado claro en esta entrevista la importancia en la actualidad para el desarrollo de todas las comunidades del cemento, del concreto, pero justamente para ese uso de ese concreto también es necesario el gasto, el uso de muchos litros de agua, y en esta época en la cual nos estamos pues, preocupando tanto por el estado actual, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, de los embalses. ¿Cómo han pensado ustedes reemplazar, o bueno, no sé si se pueda reemplazar el uso del agua, pero sí de pronto hacerlo de una forma un poco más amigable con la sostenibilidad? Perfecto. Bueno, yo efectivamente para yo llegar al concreto, parto del producto químico que es cemento. Al cemento le agrego agua, le agrego agregados y aditivos en algunos casos. La tecnología de los aditivos o de los químicos de construcción, por un lado me permite la reducción de agua, que es lo que se viene haciendo, pero por otro lado, y en eso hemos sido digamos que bastante avanzados en Colombia con respecto al resto del mundo, el tema del reciclaje de agua, utilizar aguas industriales o utilizar aguas recogidas en la misma planta, que puede llegar a ser perfectamente el 50% del agua que estamos utilizando en el concreto. Pero se está avanzando bastante en, por ejemplo, utilizar aguas de plantas de tratamiento de las aguas residuales y poderlo llevarlo allá. Yo creo que en eso vamos a poder tener, digamos, estamos en niveles importantes, cerca del 50%, y seguramente en los próximos años seguiremos avanzando. Pero en todo caso, cuando miramos el consumo de agua por unidad, que estamos hablando de un metro cúbico, puede tener 180 a 250 litros por metro cúbico, y lo comparamos con otros sectores de producción de carne, el que ustedes quieran, alimentos, y miramos la durabilidad, que es otro asunto aquí. Cuando yo coloco ese metro cúbico de concreto en un centro de convenciones, por decir algo, eso va a estar ahí durante 30, 40, 50, 60 años.
mientras que muchos bienes que utilizamos hoy en día tienen consumos muy superiores y tienen una vida bastante corta. Finalmente, volviendo con la disposición de los residuos de construcción, y volvía sobre algo que tocábamos al principio de esa entrevista, y lo hemos hablado también en otro tipo de entrevistas acá. Mucha gente es la que va y compra un bultico de cemento porque necesita hacer una reparación en su casa, y eso termina en las fuentes de aguas, o termina aquellos que van y recogen los escombros de esa construcción, y nos vamos a la contaminación. ¿Hay algo, ustedes miran cómo darle esa inducción, esa alfabetización que necesitarían ese pequeño constructor, esa gente, sobre todo rural, que decide hacer las reformas de su casa? Bueno, ustedes tocan otro tema también bastante interesante, y es una diferencia de lo que tenemos con los países que están más desarrollados. Nosotros tenemos todavía una tasa importante de informalidad en construcción, y eso está identificado por un equipo que se llama Mission Possible, que está buscando cómo aterrizar efectivamente estas metas de descarbonización y cómo volver a la realidad, cómo pasarlas del papel a la realidad. Para los países que estamos en desarrollo, uno de los temas que han resaltado es cómo se va a trabajar con la informalidad. Nosotros en Colombia hemos hecho un par de estudios con el CENAC, el Centro de Estudios de la Construcción y Desarrollo Regional, específicamente en que nos digan cómo se mueve la informalidad, cómo se utilizan los materiales. Y lo que nos hemos encontrado, no solamente lo hicimos en Colombia, sino que en Brasil, unas universidades hicieron tal vez 2 o 3 estudios sobre eso. Lo que encontraron también es que cuando hablamos de la construcción informal, estamos encontrando un sobreuso, por así decirlo, de materiales. El consumo de materiales cuando la vivienda no tiene diseños, no tiene una planeación, es muy superior a cuando la vivienda se hace de una manera organizada, y eso hoy en día no solamente repercute en el costo y en temas de calidad, sino adicionalmente en temas de sostenibilidad. Nosotros hemos venido trabajando como gremio en Prosenco en temas de capacitación para construcción. Ahorita estamos mirando, a raíz de los programas que tiene el gobierno con comunidades, en hacer ese apoyo. Lo hemos hecho en los temas de pavimentos de concreto, por ejemplo, desde el año 92, en enseñar a la comunidad cómo se utiliza efectivamente el material, que el material quede bien hecho y que el material tenga durabilidad. Parte de la sostenibilidad, o una parte muy importante de la sostenibilidad, tiene que ver con que las construcciones efectivamente duren lo que tienen que durar. Entonces, tenemos un tema de capacitación orientado a que las obras se hagan adecuadamente, que el material se utilice adecuadamente, que se mezclen las proporciones que tienen que ser y que efectivamente funcione. Pero adicionalmente, pues viene todo el tema de reciclaje de los materiales. Tenemos que empezar a pasar de la demolición de las obras a la deconstrucción de las obras. Si las obras están adecuadamente construidas, yo al final puedo rescatar los materiales y puedo volverlos a utilizar de alguna manera en obras nuevas. Bueno, pues creo que nos da bastantes luces de cómo funciona la industria del cemento, del concreto, de los agregados que utilizamos en la construcción y la sostenibilidad. Manuel Lascarro, el director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Prosenco. Manuel, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Gabriel, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, esto es Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. El próximo 8 y 9 de mayo viene el Congreso de Camacol, y dentro de este Congreso Camacol Verde. Catherine Bobadilla es directora de Sostenibilidad. Catherine, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio tan valioso para todos. Bueno, y nada más neurálgico también en la sostenibilidad que la construcción en Colombia desde esta Cámara Colombiana de la Construcción. Catherine, ¿en qué anda? ¿Qué vamos a discutir en este congreso? ¿A qué retos nos estamos enfrentando en la construcción? Casi que estoy botando muchas preguntas en una. ¿Y cómo vamos? ¿Qué podemos anticipar de cómo va la construcción en Colombia? Bueno, Gabriel, quiero contarte que este es un espacio que para nosotros es la tercera versión, nuestro Congreso Camacol Verde.
que tiene como objetivo hablar de territorios sostenibles. ¿Y a qué nos referimos con territorios sostenibles? Y cuando preguntas cómo va la construcción en Colombia, específicamente me voy a referir a cómo va la construcción sostenible. Y en nuestro país actualmente el 30% de las edificaciones que se están entregando o de las unidades de vivienda que se están entregando hoy cuentan con una certificación de sostenibilidad, lo cual garantiza que estas edificaciones, cuando estén operando, al menos van a tener ahorros en agua y energía. ¿Qué quiere o qué queremos con este congreso? Y es buscar cómo conectamos esas edificaciones que hoy tienen criterios de sostenibilidad con los territorios. ¿Qué son los territorios? Pues cómo conectamos con urbanismos sostenibles, con vías que permitan una movilización sostenible, qué pasa con la gestión de recursos. Entonces, durante este espacio vamos a encontrar expertos a nivel mundial y nacional que van a hablar o van a enfocar sus conferencias en 4 ejes temáticos: desarrollo verde, evolución empresarial, circularidad en acción y territorios resilientes. Estos 4 ejes temáticos recogen los principios más importantes de construcción sostenible. Frente a eso, me queda faltando qué retos tiene la sostenibilidad a partir de este momento en la construcción, y no sé en Colombia, sino también dando una mirada y cuando nos comparamos con el resto del mundo. Bueno, hay diferentes retos en materia de sostenibilidad. Uno es que, pues tú sabes que la agenda regulatoria y las políticas que existan a nivel nacional son determinantes para que demos unos pasos importantes en construcción sostenible. Entonces, necesitamos unas políticas que incentiven la construcción sostenible, políticas de vivienda que apoyen y promuevan viviendas que tengan ciertos sistemas que permitan certificar que tienen unas operaciones y unas construcciones sostenibles. ¿Qué otros retos tenemos? Tenemos más retos en temas de innovación para tener materiales verdes. Precisamente nosotros tenemos una plataforma que se llama Sostenido, que alberga materiales que tengan criterios verdes en su producción. Entonces, ¿por qué construimos esto? Porque precisamente para el país es un reto, y también a nivel mundial, la producción de estos materiales limpios que cuenten con una declaración ambiental, que tengan algunos materiales reincorporados de residuos de construcción y demolición. Entonces, retos importantes, reglamentación, retos importantes, materiales verdes, y algo no menos importante es la gestión del agua. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los casos de Bogotá, que tenemos recesión y demás? Entonces, creo que tenemos bastantes retos importantes que se asocian a los recursos naturales. Bueno, hay algo que me gusta mucho, y es que qué bueno poder oír tantas ideas que hay dispersas entre estudiantes, personas jóvenes, expertos, empresas, sobre lo que puede ser la construcción sostenible y cómo a través del concurso de ponentes Camacol Verde 2025 quieren ustedes involucrarlo. ¿Cuál es la historia? Y qué bueno de nuevo tener estas ideas y llevarlas a un congreso. Bueno, pues fíjate que nuestro concurso de ponentes es una forma de poder vincular esas estrategias, esas iniciativas que probablemente hoy no conocemos y que están a través de algunas empresas que tienen como objetivos principales promover sostenibilidad. Entonces, con este concurso buscamos conferencistas que inspiren y aporten unas soluciones disruptivas en construcción sostenible, que promuevan el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la industria. Bueno, pues yo creo que queda hecha la invitación para este Congreso de Camacol Verde, en el que estaremos desde Caracol Sostenible acompañando y llevando las grandes ideas, además de grandes expertos como Manuel Maqueda, como Borja Nicoló, como Fernando Pérez, como grandes expertos que van a estar allí para que hablemos de sostenibilidad y de tener una construcción más sostenible en Colombia, que si bien en varias charlas ya lo hemos hablado aquí en nuestro país, va por un muy buen camino, pero todavía tenemos mucho que lograr a partir de que también hay construcción que no son de las grandes constructoras, sino este es un país también que en lo rural todos decidimos a veces ser constructores, y qué bueno que podamos hacerlo de una manera sostenible. Pues es la invitación, Catherine, y mil gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Sostenible. A ustedes mil gracias, Gabriel, invitados a que puedan asistir a nuestro próximo Congreso Camacol Verde, 9 y 10 de mayo en la ciudad de Bucaramanga, y que se postulen a este concurso de ponentes, que postulen todas las ideas. Bienvenidas. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, pues hoy sí nos dejan muchísimos absurdos y muchísimos llamados a la reflexión, la sostenibilidad y la construcción. Bueno, Gabriel, pues digamos este programa ha sido bastante optimista, mostrando los esfuerzos, los avances que han realizado las diferentes compañías, la construcción, las etapas de todo su sector, pero también se presentan pues paradojas a pesar de lo que hemos visto. Aquí tiene que ver con la renovación urbana sostenible, tiene su paradoja. Es muy importante esta renovación porque es una respuesta como a la degradación de las ciudades, revitalizar los espacios, mejorando las infraestructuras. Sin embargo, este proceso, que obviamente es necesario, frecuentemente pues tiene un problemita, una paradoja. ¿En dónde entramos ahí? Tiene que ver que mientras esta renovación busca resolver problemas ambientales, generalmente puede producir desplazamientos sociales y puede profundizar algunos temas económicos. Les voy a dar algunos datos para mostrarlos. Por ejemplo, en temas ambientales, un proyecto que se llama Green City Solution en Alemania, integrando la infraestructura verde en zonas que han sido regeneradas, se redujo los niveles de contaminación al aire en un 20%. Digamos que ha sido muy bueno poder realizar eso. Han hecho ahorros energéticos. Hay un proyecto en Europa que se llama el Build Up, de renovación de edificios, y disminuyen el consumo hasta un 50% del tema energético. También en la economía es muy bueno. El Banco Mundial lo que muestra es que más o menos el incrementar o la construcción sostenible mejor incrementa entre un 15%, entre un 15 y un 20% el valor de las propiedades. Sin embargo, genera, por ejemplo, gentrificación, digamos, desplazar las personas de los sitios donde vivía tradicionalmente. Hay un estudio del Urban Displacement Project, muestra que los alquileres pueden aumentar hasta un 40%, desplazando a comunidades de bajos ingresos. Ciudades como Nueva York, por ejemplo, hicieron un proyecto que se llama el Hudson Yards, supongo que usted ya lo conoce, que es muy muy bonito, pero ha tenido unas críticas importantes, pues porque obviamente elevó drásticamente los costos de la vivienda y expulsando a los residentes históricos que estaban ahí. Pero fíjese que curiosamente hoy en lo que hemos hablado estamos hablando de que hay una reducción de precios incluso con la construcción sostenible. Sin embargo, se le da un valor agregado adicional que es el que recibimos, no necesariamente la construcción. Que no se suba el costo de la construcción hace que el valor que tiene la propiedad se suba, y claro, eso es lo que está pasando. La importancia de las viviendas de interés social, ese tipo de cosas que permitan y que le faciliten eso a las personas. También el tema de los residuos de demoliciones, por ejemplo. Este tipo de renovaciones urbanas producen cantidades de desechos, como habíamos visto, y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos muestra que este tipo de actividades generan más del 50% de los residuos sólidos que se generan en las ciudades. En el 2018 en Estados Unidos solamente se generaron 600 millones de toneladas de estos residuos. Vemos que se pueden manejar y que lo están haciendo, pero genera ese problema. En Latinoamérica, el BID mostró que el 5% de los desechos de construcción se van a los vertederos, lo que es un problema pues fuerte para todos. También pérdida de la biodiversidad, que es muy seria. En México, proyectos de este tipo de renovaciones se han reducido hasta un 15% los espacios verdes, perdiendo entonces un poco de biodiversidad y generando afectaciones pues a la fauna nativa. Entonces, de alguna manera aquí pues lo que podemos ver es, viendo este tipo de situaciones, la renovación urbana sostenible, pues obviamente a pesar de que es importante y se requiere hacer, pues tiene ese digamos dilema, que mientras se revitalizan esas áreas urbanas genera desigualdad social y unos posibles conflictos ecológicos. Así que esta paradoja pues nos pone, digamos, de frente a tratar de hacer acciones, a enfocarnos en cómo muchas veces los objetivos económicos no solamente se deben priorizar, sino tenemos que integrar los económicos con los ambientales y los sociales para ver sus efectos en el largo plazo en las comunidades en general. Digamos que es una contradicción importante para la humanidad, porque no podemos seguir perpetuando desigualdades con nuestro tipo de actividades solamente porque van a mejorar algunos sectores. Entonces yo creo que es imposible tratar de verificar también cómo esas acciones no pueden erosionar, no sé, la cohesión social o agravar problemas ambientales y sociales. Por eso creo que es importante este tipo de programas para mostrarnos que sí hay acciones que pueden reducir estas datos que vimos acá. Bueno, pues hasta aquí Caracol Sostenible en Caracol Radio. Un abrazo para todos ustedes. Nuestra cita en Caracol Sostenible en la alianza con la Universidad Externado de Colombia el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio.